a nuestra disposición, siempre estamos cumpliendo con unos roles y que esas crisis, digamos que no pueden afectar lo que debemos hacer bien y cómo debemos nosotros poner de nuestra parte todo el aprendizaje para poder mejorar. Entonces, yo quería, digamos, tocar el tema de la crisis desde cómo puede llegar una crisis. La crisis, digamos que no avisa, pero la crisis en algún momento va a aparecer. Y solamente con ese pensamiento de que en algún momento va a aparecer, no necesitamos que nos avisen, porque sabemos que algo puede pasar y que algo debe pasar en medio del proceso. No creo que se haga necesario de que a nosotros nos avisen, de que no sabemos cómo nos vayamos a sentir en ese momento, pero, pero no es necesario que nos avisen porque debe pasar. Y en la primera parte nosotros nos estaban hablando de que una crisis debe pasar porque precisamente en la crisis es donde se desarrollan cosas buenas y en una crisis es donde se define quién saca un aprendizaje de ahí y quién no. Y en las mismas crisis nosotros podemos o avanzar, nosotros podemos superar muchas cosas o en esa misma crisis nosotros vemos cómo se devuelven personas, como empiezan ya a dar paso no hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces esa crisis es algo definitivo, es algo que determina el proceso, es algo que digamos es como una balanza. Esa crisis puede llegar en cualquier momento, que esa crisis no es algo extraño, sino que la crisis simplemente hace parte de un cambio, porque en un cambio nosotros ya no podemos tener los mismos recursos para ofrecer soluciones. Y en unos cambios no tiene que cambiar solo lo externo, sino también cambiar pensamientos dentro de mí y tienen que cambiar, digamos, cosas que yo considero que deben influir en mi comportamiento y que deben hacer que yo tome una acción. Entonces, para mí la crisis no llega cuando nosotros la esperamos. ¿Por qué la persona en algún momento se puede ver más motivada en un proceso que en otros momentos? Porque de pronto tiene presente que puede llegar la crisis, pero cuando la persona deja de trabajar es porque de pronto la crisis todavía no le ha llegado y se confía. Y en esa confianza, si le llega la crisis, ¿será que va a dar la misma respuesta que cuando estaba trabajando con la disciplina? Entonces, la preparación de nosotros debe ser anticipada al momento de la crisis y no debe ser solamente pensando de que yo me voy a preparar porque es que mañana voy a ir a tal lugar, me estoy preparando para esto que va a pasar al tanto tiempo de mi proceso, pero si la crisis le llega antes o si le llega después, si está trabajando para estar preparado, porque la crisis no le va a poner una fecha en el calendario a la persona. La crisis lo puede coger recién levantado, lo puede coger en cualquier momento, en cualquier lugar, y nos estamos preparando para una crisis dentro del calendario o una crisis que puede llegar inesperadamente. Entonces, si la crisis llega de forma inesperada, pues el trabajo simplemente tiene que ser constante y tiene que ser cada vez mayor. No puede ser condicionado y programado a una crisis que yo no estoy seguro
que va a ocurrir. Como cuando la gente dice que nos preparemos porque, digamos, un ejemplo, que en el 2024 va a pasar un desastre de tal magnitud. Entonces la gente se prepara para la crisis, pero si nadie les avisó y le llegó la crisis, ¿será que la gente va a estar igual de preparada? La gente no le invierte a la prevención, la gente a veces no le invierte a cuidar o a sostener el proceso, sino que la gente le invierte a la crisis. Pero si la crisis no aparece, entonces la gente deja de trabajar. Y digamos que hay muchos ejemplos que nosotros vamos viendo cuando, por lo menos cuando una persona, digamos que dice una mentira, ¿qué pasa cuando lo que habla ya es verdad y necesita ayuda? Pues la gente va a decir, no, nos preparamos, pero no hubo crisis con esa persona, no fue la verdad. Entonces, cuando sea la verdad, entonces la gente ya no está preparada y ya no está dispuesta, digamos, a ayudar. Y con las situaciones a veces nos pasa así, a veces no nos preparamos para, para lo que puede llegar inesperadamente como una crisis, como una dificultad, como una situación simple que se pueda crecer. No nos preparamos para eso, sino que nos programamos. Y cuando uno se programa, pues uno dice, yo voy a hacer tanto tiempo en la fundación, como si las crisis, como si uno ya supiera cómo se tiene que preparar para la crisis, sabiendo que uno viene, muchos venimos desde hacer varias fundaciones y nos preparamos para cosas que deben ser inesperadas en nosotros, para cosas que pueden ocurrir de momento y que cuando llega ese el momento ya el aprendizaje lo hemos desplazado, ya lo hemos puesto en segundo lugar, ya las herramientas las hemos reemplazado por otras cosas. Entonces, para mí una especialidad que debe tener la crisis es que es inesperada y eso también nos hace ver a nosotros la falta de preparación que a veces tenemos para lo inesperado. A veces solo caminamos para lo que esperamos y lo inesperado, lo que a veces no vemos, con lo que no contamos, a veces no tenemos la humildad de decir que no contamos con todo, sino que hay cosas que nos pasan, hay problemáticas de nosotros mismos que se nos pasan y que no trabajamos porque no mantenemos pendientes de que la crisis pueda aparecer. Una persona que no está atenta a su crisis, a su posible crisis inesperada, pues una persona que uno le pregunta, ¿usted ya trabajó todo? Y ya está más que listo. Y una persona que no subestima esa crisis que puede llegar de forma inesperada, pues simplemente va a responder con que debe estar trabajando así lleve mucho, lleve poquito, simplemente se mantiene en el mismo estado de estar preparado para lo que puede llegar inesperadamente. Entonces, pues, ese es como mi aporte. El apóstol Matías tiene la mano levantada. Buenos días, apóstol. Buenos días, un saludo muy especial para todos. Seguimos aquí fortaleciendo aquí esta familia, este grupo y bueno, válido el tema, lo que se plantea aquí acerca de las crisis en el proceso de rehabilitación, crisis, situaciones que ocurren y en su mayoría de los casos de manera inesperada. O sea, hay muchas personas,
hay muchas personas que están preparándose continuamente para la crisis, para la dificultad, porque son conscientes que son inevitables. El proceso de rehabilitación, mire, el proceso de recuperación tiene que enfrentar diversidad de crisis. ¿Qué necesitamos? Líderes que sepan enfrentar las crisis. ¿Qué es usted? Un residente. ¿Qué es usted? Un padre, una madre. ¿Qué es usted? Un estudiante más. ¿Qué es usted? Un profesional. Sí. ¿Qué es usted? Un pastor, un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra, lo que sea. Un grupo alto, un grupo de apoyo, un servidor. Pero resumiéndolo, usted es una persona que ha desarrollado tantas capacidades, tantas habilidades, tantas convicciones, que todo eso lo fortalece a usted de tal manera que lo lleva a saber enfrentar los diferentes tipos de crisis. Por decirlo así, hay expertos en crisis económica, hay expertos en crisis climáticas. Hay personas que anuncian y que dicen en 20, en 50 años y ya se están preparando para la crisis que se va a evidenciar. O sea, no nos anteponemos, porque si bien lo que decía Felipe y lo hablamos el día lunes, hay unas crisis que nos cogen a nosotros por sorpresa, que nos toman de manera inesperada y que nosotros, de hecho, hasta nos preocupamos cuando las cosas están calmadas, porque en el campo de la rehabilitación, cuando las cosas están más tranquilas, cuando las cosas están más calmadas, cuando los procesos están más calmados y uno se lleva sorpresas y uno cree que los procesos están más tranquilos, de un momento a otro se levanta una crisis, se levanta una dificultad y de hecho, no solamente una vida, una comunidad llamada fundación, una familia, un hogar, una empresa, una institución, de un momento a otro, cuando usted vio que todo iba bien, ay, pero se veían tan bien a nivel de pareja, ay, pero se veía que hacían tan buena pareja, ay, pero se veía que eran se querían, se amaban, y usted puede decir, y de un momento a otro una crisis, y derrumbó el barco, se hundió el barco, se partió el barco, se fragmentó el barco. Entonces yo inicio concientizándolo a usted y transmitiéndole este mensaje, y ojalá usted se empodere. Usted es un líder que se tiene que volver experto en crisis espirituales, en crisis emocionales, en crisis mentales, en crisis conductuales, en crisis cognitivas. Todo ese tipo de dificultades que desencadenan en una organización llamada fundación, familia, grupo de apoyo, y que todas esas crisis individuales de un momento a otro desencadenan en unas crisis colectivas. ¿Qué es usted? Sí, residente, pero usted ya está viendo la crisis, usted ya está viendo lo que se va a venir y usted se está esforzando y usted se está concientizando para que todo su ser integral, es tanto en sus capacidades, en sus habilidades y en sus convicciones, usted sepa cómo enfrentarla. Tengo un libro aquí porque pues estoy cargando y tengo el teléfono aquí en la mano, le estoy dando un poco de carga al teléfono. Tengo un libro que se llama, no es ni de psicología, no es ni de terapia, pero sí es un libro que enseña a enfrentar las crisis. Se llama El poder de las crisis. Lo compré la semana pasada y déjeme decirle que no sabía que este iba a ser el tema de la Escuela de Sabios. Y anoche, mirando en mi biblioteca y mirando que tengo ahí todavía libros nuevos que no he podido absorberles su aprendizaje, me va saliendo ese libro. Ah, no, perdón, recuerdo. El día lunes pasó un director y me visitó
y empezamos a ver libros. Me dijo, hey, ese libro y ese libro. Entonces yo le recomendaba algunos libros para su equipo clínico, para el trabajo, para fortalecer algunos conceptos y son herramientas. Y cuando va saliendo ese empacadito, porque lo compré la semana pasada, yo los dejo allí poco a poco y me va saliendo tremendo título, El poder de la crisis. Y empiezo desde ayer y hoy, esta mañana, a ojear. Tiene que ver con toda la problemática mundial, las crisis mundiales, el COVID, cambió la sociedad y me llamó la atención algo. Usted sabía que los líderes, hay crisis que son inevitables, crisis inevitables. Pero yo le quiero decir algo. Usted sabía que hay líderes, hay personas que les gusta sacar provecho en medio de la crisis, que en la crisis y que en la dificultad ven oportunidad. En la crisis y en la adversidad ven soluciones. En la crisis y adversidad, porque también podemos hablar de una infinidad de crisis, yo le puedo enumerar aquí, hay crisis hasta existencial de lo que está pasando con usted, hay crisis del desarrollo, cómo se desempeña usted, pero hay personas que desarrollan ese talento y en medio de la crisis, yo no sé, le voy a colocar un ejemplo. ¿Cuántas personas han visto que en la vía ocurrió un derrumbe? Vámonos de aquí para la línea, Cajamarca, Tolima, todo eso por allá. Y yo no sé si alguna vez a usted le pasó que ocurrió un derrumbe. La vía se cerró. ¿Qué tipo de personas llegan en ese momento allí? Si alguien me ayuda, como para transmitir un poco mi idea. Los vendedores ambulantes aprovechan la oportunidad. Oh, válido, gracias, doña Flor, es válido. Entonces, mire, ahí mismo llegan los que venden agua, los que venden tinto, los que venden almuerzo, ahí mismo sacan ventaja. Y de hecho, incluso, no, eso se demora 3 días y usted se coge la cabeza. 3 días aquí y usted ahí mismo empieza a esculcar soluciones. Y ahí mismo llegan los que buscan alternativas, no tanto ventaja, no tanto provecho, aunque podríamos decirlo de esa manera. Yo saco provecho a veces de cualquier cantidad de errores, de las personas que se estrellan. Crea lo que yo saco provecho de las equivocaciones, porque me dejan enseñanza, me llevan a mí a pararme más firme para yo no equivocarme, como le vi la equivocación a la otra persona, quizá una persona recaída. Yo le digo a los muchachos, yo no me río, pero yo veo eso y yo digo, eso esa crisis de otra persona me lleva a mí a pararme más duro, a fortalecerme más para no dejarme derribar en algún momento que esté enfrentando una crisis. Incluso llegan en esos derrumbes, le cobro 10,000, le cobro 20,000 y lo paso al otro lado del derrumbe. Nos vamos por trocha y usted cogiéndose la cabeza y usted con ganas de llegar, pregunta, ¿usted paga? ¿Usted paga? Sí, señor. Sí, obvio. Una vez estaba por los lados entre el Huila y el Putumayo y tremendo cierre de día, tremendo. Y pagué por moto para que me bajaran por unos desechos y las personas que conocen el camino y la vía me sacaron adelante. Y después me tocó caminar, llegué a Mocoa y por Mocoa me bajé por Popayán. Y llegué cuando necesitaba, tenía desespero de llegar o tenía que llegar a Cali. Entonces, si ve, paso 1, punto 1. Sí, lo que decía Felipe, yo le voy a añadir, es válido. A veces hay crisis y en su gran momento en la fundación, nosotros nos estamos preparando para lo que viene. Una crisis, un muchacho emocionalmente está mal, un muchacho se va a tirar, un muchacho está provocando una pelea, un muchacho va a tener una reacción negativa, o sea, y nos anteponemos a eso. Y hacemos un llamado y le decimos, venga, aquí las cosas son así, así, y vamos frenando, nos anteponemos. Hay otras que nos llegan de momento. La prueba, la tentación, la dificultad le va a llegar de momento, pero, ojo, líderes, dígale al que está al lado, usted es un experto en crisis. El que diga que no enfrenta crisis, que no enfrenta dificultades, perdóneme, está muerto.
está muerto, está muerto, está en zona de confort, porque todo el tiempo, y más en la dinámica de un centro de rehabilitación, donde nosotros todo el tiempo estamos trabajando bajo presión, bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes dificultades, porque no estamos trabajando con robots, estamos trabajando con personas que tienen infinidad de dificultades. Pero ¿qué estamos aprendiendo principalmente? Yo le digo a las personas, antes de aprender conocimientos, usted está desarrollando capacidades, habilidades y convicciones que lo llevan a usted a sacar provecho, a transformar una crisis en una solución, a transformar una crisis en una bendición. Por eso el día lunes decíamos, bendita la crisis. Y veo un libro, El poder de la crisis. ¿Cómo así que el poder de la crisis? Claro, porque también hay otra situación. El líder que en medio de la crisis busca una oportunidad, busca una solución, busca una alternativa y la transforma. ¿Está transformando usted su dificultad? ¿Está transformando usted su adversidad? Ahí es el paso número 1. Esos son los líderes que necesitamos en la fundación. Esos son los líderes que se deben multiplicar, que se deben replicar, que se deben producir en la fundación. ¿Qué es sostener un proceso de rehabilitación? ¿Qué necesita usted para arrancar y para sostener un proceso de rehabilitación? Volverse un experto, volverse un mago en cómo transformar crisis, porque todo el tiempo, así salga de la fundación, usted sale con unas herramientas que va a transformar crisis, que va a transformar la adversidad, cuando los amigos, cuando la tentación, cuando lo van a querer a usted arrollar. Cuando digo arrollar, no como personas, sino las circunstancias que apachurran y uno ve, no, me quedé sin trabajo, no, nadie me miraba, soy el patico feo, me dejó la mujer y recaí. Y vuelva y juegue, y vuelva y juegue, porque se le olvidó cómo enfrentar crisis espirituales, crisis mentales, crisis emocionales, cómo enfrentar cualquier tipo de, hasta lo que está pasando con su cuerpo, usted tiene que saber discernirlo. Hay muchachos que por eso somatizan demasiado. Hay muchachos incluso que son hipocondríacos y que todo creen que lo va a curar, o las pastas, o los medicamentos, o que la mamá va a hacer el proceso por él, o la mujer va a hacer el proceso por él, o la abuelita, y por eso se les dificulta asumir, porque es necesaria la crisis. Esa te enseña, esa te da una escuela, esa te da herramientas de crisis. Y ojo, hay otras crisis, que hable de ese líder que es importantísimo, el que transforma la crisis. Usted es un transformador de crisis. Eso es lo que usted está aprendiendo en la fundación, aprender a convivir, aprender a darle resolución de conflictos a todas las dificultades. Esos son los líderes que están escasos y que necesitamos desde la fundación, centro de rehabilitación, como se llame, multiplicar. Como hay líderes que trabajan las crisis financieras, hay líderes que trabajan todo tipo de crisis. Nosotros trabajamos la crisis que tiene que ver con el comportamiento, la crisis que tiene que ver con las limitaciones del ser humano que lo dejaron esclavo de una sustancia, de una adicción, y que crearon hábitos que los llevan a destruirse y no a crecer y a superarse. Pero voy a dar otro aporte. Usted sabía que hay personas, y cuando yo veo ese libro y veo potencias mundiales, hay potencias mundiales que crean las crisis, que provocan las crisis, porque les conviene que haya crisis, porque van a vender algo, porque van a prestar un servicio, porque van a ganar dinero, porque van a mostrar ellos. ¿Usted sabía que hay personas que le conviene que se peleen entre unas potencias? ¿Usted sabía que hay personas que les conviene que haya pelea entre los generales para que ellos puedan subir? ¿Usted sabía que el liderazgo es codiciado, es envidiado y buscan desestabilizarlo? En toda organización, ¿qué buscan desestabilizar? Lo de arriba. No les interesa desestabilizar lo de abajo. Por eso hay países que buscan desestabilizar las grandes potencias para que ellos tengan oportunidad, para que ellos tengan chance, para que ellos puedan vender. Y yo pensaba, y yo decía, tremendo, tremendo. Por eso es que a veces también en la vida de nosotros salimos de una y no hemos salido de una crisis. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. He salido de una crisis
¿Y qué lucha para salir de una dificultad? Y cuando estoy saliendo y digo, ay, por fin, entro a 4, entro a 5, entro a 10 crisis y salimos de una y entramos a otras, porque tenemos que evolucionar, pero a veces hay crisis que Dios, la vida, el proceso, las circunstancias nos las provocan para nosotros seguir avanzando, para nosotros seguir creciendo. Así como esos países, hay ciertas potencias y países que les interesa que Estados Unidos y la China peleen. ¿Por qué? Porque si hay guerra, ellos pueden vender más medicamentos, más armas, más medicinas. Y eso pasa en la dinámica de la vida, suele acontecer, suele pasar. En una fundación más, yo quiero que nos aterricemos más al concepto de la fundación. En la fundación hay más de uno que le provoca la crisis a otro porque anda pendiente de la caída de su compañero. No para ayudarlo, sino para él empezar a figurar. Cae este, me monto yo. Como dice un disco de la Fania, quítate tú para ponerme yo. Mire, yo sé que debe haber una transición, debe haber una rotación como en el fútbol, pero nosotros no estamos para volar cabezas. Nosotros no nos han llamado para en la crisis llamar y tumbar cabezas. En la crisis poder restaurar con espíritu de mansedumbre. No estamos para el caído caerle, sino venga, le vamos a hablar su situación, pero lo vamos a levantar y lo vamos a ayudar. ¿Cuántas personas esperan que usted esté en el piso? El problema no es ese. El problema es si usted va a tomar eso, cuántas personas hablan de usted, cuántas personas denigran de usted. El problema es cómo transforma usted esa crisis y cómo usted toma eso para sacarle provecho, para potencializar su vida. Cuando yo le digo a los muchachos, y eso sí es un criterio personal, cuando más dificultades veo, más me dan ganas de correr a Dios. Cuando más dificultades veo, porque en la crisis no me acuerdo de Dios y cuando veo que hay cosas que no están andando bien, cuando veo que la economía se apretó, cuando veo que todo está así como caótico, más corro a Él a buscar respuestas, más me refugio a Él y más voy a su presencia y más Él me dice, hágale, que usted tiene esto, yo estoy con usted, yo lo fortalezco y usted está inmune, usted está a prueba de todo. Dice, yo voy delante tuyo como poderoso gigante. Cuando en la fundación veía que no podía más, que se me acababan las fuerzas, que quería tirar la toalla, que quería salir corriendo, que no me aguantaba ciertas personas, que no comprendía a veces, que veía que todo era injusto, que es injusto, pero ¿por qué? Y aquí y allá, y me veía en esas crisis. Aprendí a reposarme, aprendí a calmarme y aprendí a encontrar la dinámica en medio de la crisis. Y mire, el maestro de la vida enseñó que en medio de una barca donde los discípulos gritaban, auxilio, nos ahogamos, auxilio. El hombre iba, vea, durmiendo, así, relajado en medio de la crisis. No es que no haya crisis, ¿cómo la transforma? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo le sacas provecho? ¿Cómo aprendes de ella? ¿Cómo la crisis te lleva a crecer? ¿Por qué? Es que siempre van a haber crisis porque no existe fundación perfecta y nunca te vas a relacionar con personas perfectas o con ángeles. Eso va a ser alguna vez que estés en la presencia de Dios. Pero aquí somos un camionado de errores, somos un camionado de imperfección. Entonces tenemos que aprender a manejar la crisis, la dificultad, lo que no toleramos, lo que no soportamos. Y el meollo es cómo transformo esa dificultad en una bendición, en un crecimiento y en un aprendizaje. Y si la crisis es, como dijo Felipe, inesperada, porque de un momento a otro una fundación, una casa, un hogar, una empresa se voltea, se volquetea total, pero también hay otras que vienen provocándose, y yo lo hablé el día lunes, y no nos anteponemos a esa crisis. O sea, soldado avisado no muere en la guerra. Y muchas veces tenemos alertas, nos hacen llamados de atención, nos hacen observaciones, tenga cuidado, y no le paramos bola. Entonces, cuando viene la crisis, cuando viene la dificultad en el proceso, cuando usted quiere salir corriendo, cuando usted quiere abandonar el tratamiento, pues a usted se le avisó, solamente que usted no estuvo receptivo y no estuvo atento a darle manejo
y a saber transformar esa dificultad que se le iba a venir. Entonces ese es mi aporte, le doy la palabra, le voy a transmitir la palabra al pastor Freddy Arias. Por ahí también sí está Lucho, por ahí también vi a Lucho para que continúen ahí con la escuela y bueno, yo voy a estar aquí pendiente, me voy a mover un poquito hacia un compromiso. Dios los bendiga y bendita la crisis y hoy concluir de la crisis. Que poder, todos queremos huirle, pero mire que es poderosa la crisis y tendríamos mucho que hablar de esto y mucho que aprender, o sea que es un tema de mucha bendición. Entonces le damos la palabra, si está por ahí, pastor. Aló, aló. Hola. Buenos días, Dios te bendiga. Buenos días. Buenos días, amén, igualmente. Buenos días, pastor. Sígale ahí, éntrele una para que sigamos ahí enrutados, mi pastor. Bueno. Esta semana yo también he estado tocando ese tema y en una clase le pusimos el beneficio de las crisis. Hay dos maneras de mirar las crisis o las situaciones o las dificultades. La una es mirarla como un estorbo, es mirarla como algo que me quiere hacer daño, es mirarla como algo que no me lo merezco y es verla de una manera negativa. Y normalmente las crisis son situaciones que vienen a todas las personas porque el mismo Señor Jesucristo lo enseñó y dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esa palabra aflicción es crisis. Pero hay otra manera de mirar las crisis o las dificultades y es a través digamos, de una óptica espiritual. Y la óptica espiritual es la de Dios, ¿no? Nosotros eso lo sabemos. Dice la Biblia que en Santiago 1:2 que debemos tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas crisis, pruebas o situaciones difíciles. Y meditándolo de una manera natural, pues nadie puede asimilar un momento difícil de la mejor manera. Todo mundo o la mayoría de personas que enfrentan situaciones o que enfrentamos situaciones, en el momento somos dados a pensar que todo se acabó, somos dados a pensar que no vale la pena seguir, somos dados a pensar que por qué esto me está pasando a mí, porque si estoy buscando de Dios, ¿por qué me tiene que suceder esto? Pero no se mira de la manera que se debería mirar, porque es que las situaciones adversas y las crisis, cuando empezamos a entender qué propósito traen para nuestra vida, podemos entonces decir que nos podemos alegrar, que nos podemos gozar, aunque en nuestra parte natural haya cierto grado de aflicción, porque no deja de producir un grado de aflicción en nuestras emociones y en nuestra parte natural. Yo meditaba en Daniel y Daniel disfrutó ser echado en el foso de los leones. Y digo que disfrutó porque, según uno lee la palabra, ellos estaban allá danzando, orando y alabando al Señor. Pero lo que Daniel estaba experimentando a través de esa dificultad era que Dios estaba con él. O sea, yo creo que la crisis es el momento más propicio
para que uno, busquemos de Dios. El apóstol Matías lo acabó de decir. 2, para que Él se manifieste a nosotros. Son beneficios. Repito, 1, la crisis nos lleva a buscar de Dios. En Salmo 107:5 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, Él los oyó y los libró de sus aflicciones. Y el segundo beneficio es que a través de una situación adversa donde nosotros no vemos salida, debemos entender que ese es el momento propicio donde Dios quiere manifestarse a la vida del ser humano. O sea que si el ser humano entendiera que a través de un momento difícil le pueden estar tocando la campanita arriba como quien dice, vea, mire para acá, que es que aquí estoy yo, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si en ese momento difícil de la pérdida de un ser querido, de una situación económica difícil, de un problema que nos llegó repentinamente, una situación, si nosotros usáramos ese momento no para maldecir, no para renegar, no para cuestionar, no para querer devolvernos, sino que lo usáramos para decir, bueno, Señor, me llegó este momento, no sé cómo manejarlo, no sé qué decisiones tomar frente a esta situación que estoy viviendo, pero yo sé que tú me puedes dar la solución, tú me puedes mostrar el camino, tú puedes darme a entender qué viene detrás de esta cortina de humo llamado dificultad o llamado crisis. Me estoy acordando también de David cuando va a llevarle la comida a sus hermanos y encuentra una crisis allá que tenía amedrentado a todo el pueblo de Israel. Y era grande esa crisis porque era un gigante. Pero mire que si David no enfrenta ese gigante, no enfrenta esa dificultad, esa crisis, David no hubiera sido sacado en hombros, ni hubiera entrado a hombros a la ciudad como lo entraron, ¿sí? Porque yo quiero decirle a todos los que me escuchan que la crisis no viene, nunca un problema viene para destruirte, viene para sacar lo mejor de ti, viene para mostrar lo que hay dentro de tu corazón. Por eso, cuando una persona viene a internarse a alguna de las fundaciones que lideramos, nosotros sabemos que el muchacho entra con jocosidad, con presunción. No, yo sí quiero cambiar, espera y verá, yo voy a hacer mi proceso, yo voy a, mejor dicho, lo que sea, lo que me digan. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, es donde puede salir o sale mejor todo lo que verdaderamente hay en nuestro corazón o hay en nuestro interior. Por eso dice la palabra, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. A veces somos muy apresurados para hablar cuando decimos que vamos a hacer cosas y no entendemos que esas palabras tienen que ser puestas en la balanza de la prueba, en la balanza de la crisis, porque es en la prueba es en el fuego donde se prueba el oro. Es en la prueba y es en el momento difícil donde verdaderamente sale a relucir de qué está hecho o qué hay verdaderamente en el corazón de esa persona. Los japoneses dicen a la crisis,
los japoneses le llaman oportunidad. Escuche esto. Nunca los japoneses o los chinos ven la dificultad como un tropiezo. Ellos a la crisis, ellos a los momentos difíciles, ellos a la dificultad le llaman oportunidad. Cuando sucedió el tsunami que destruyó mayor parte de Japón, los japoneses dijeron: ¿cuántas veces nos hemos visto rodeados de estas crisis y de estas situaciones difíciles? Pero de todas ellas nos hemos levantado y esta no va a ser la excepción. Y escuche, en 6 meses, los japoneses estaban superando una crisis devastadora, porque acordémonos lo que dice la palabra en Génesis 1:26. Dios nos puso, nos creó, nos diseñó para señorear, para estar por encima de cualquier situación o de cualquier dificultad. Por eso en esta mañana los bendigo la Fundación Proyectando Generaciones, más bien diría el Centro de Restauración Proyectando Generaciones. Bendigo la vida de cada uno de los que están allí, la vida del apóstol Matías, de la pastora Mónica, la vida de los líderes. Y en esta mañana yo quiero decirle: la crisis, el momento difícil que estás pasando en este momento, el desánimo que te está visitando en este momento, no viene para destruirte, viene para mostrar lo que verdaderamente hay en ti. Viene para mostrar el peso de las palabras que dijiste que querías cambiar. Viene para mostrar qué tanto quieres verdaderamente salir adelante. Por eso en esta mañana te animo. Cuando venga la crisis, dile: llegó mi mejor amiga, llegó mi mejor aliado, porque detrás de cada crisis viene una promoción. Y si la sabemos aceptar, la crisis lo que hará será formar carácter, enseñarnos, capacitarnos y, por último, prepararnos para lo que nos van o para lo que te van a entregar. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén, amén, pastor. Igualmente para Amén. usted, qué hermoso mensaje. Dios lo guarde. Amén. Amén, amén. Amén. Vencedores, levantó la mano. Muy buenos días para todos. Buenos días para Buenos días. acompañan, para las familias, compañeros, líderes espirituales, pastores, directores, terapeutas. Gracias a esas familias comprometidas con la recuperación que nos acompañan en este momento. Gloria a Dios por este espacio, por esta vitamina espiritual, diría yo, que nos permite Dios recibir los días lunes y miércoles en la mañana. Pienso que el universo conspira a nuestro favor y los temas que hemos venido viendo en este espacio han sido concatenados. No sé, ustedes recuerdan, veníamos hablando de la receptividad, posteriormente pasamos a los refuerzos en el proceso y hoy estamos hablando de las crisis. Si no he hecho refuerzos en mi proceso, ¿será que puedo superar una crisis? Dios en su bondad nos permite que estos temas hayan venido como de una manera secuencial. Hay una frase en la comunidad terapéutica muy común: crisis, momento decisivo para mejorar o empeorar. Es mi decisión. Desde ese libre albedrío yo decido si crezco, maduro a través de la dificultad, a través de la crisis, o por el contrario, mejoro y me voy hacia atrás. Yo quería compartir con ustedes, hablando de crisis, estas crisis a veces nos llevan al límite. Si miramos la vida de Job, de la cual se hablaba en el espacio anterior, la crisis lo llevó al límite.
su misma mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué está recibiendo usted hoy desde lo externo en los momentos de crisis? No yéndonos muy lejos al interior de la comunidad. ¿Cuál es mi actitud frente a la crisis del otro? Con todo el respeto, quienes nos acompañan se escucha decir a veces, uy, perdonen la expresión, uy, es que marica está crisiado, está que sale a correr, baila con ese man. No, ese man, ya le pongo 3 días para que abandone el proceso. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué hago yo frente a la crisis del otro? O hay otros que se alían, lo veo en la situación de crisis y es al que llego, uy, está crisiado, bueno, háblame lindo. ¿Cómo es? ¿Nos vamos a fugar? ¿Vamos a abandonar el proceso? ¿Qué vamos a hacer para poder salir de aquí? ¿Cuál es la actitud mía frente a la situación difícil, frente a la crisis de un otro? ¿Cuáles son los aportes que le brindo? Lo repito, la mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Otra persona al interior de la comunidad te puede estar diciendo, abandona el proceso, sigue consumiendo, no te recuperes, no te restaures y muérete. La Biblia nos muestra un ejemplo en una situación de crisis en Hechos 16. Pablo y Silas, cumpliendo su tarea de compartir la palabra, de evangelizar, llegan a un lugar en donde se encuentran con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Ese espíritu de adivinar cosas, pues llamaba mucho la atención. Entonces había personas que se lucraban, recibían muchos dineros y beneficios por ese espíritu que estaba adivinando. Hoy en día aún vemos ese tipo de cosas. ¿Cuánta gente paga cantidad de dinero porque, ay, adivíneme el futuro, ay, léame las cartas? Eso se sigue presentando hoy en día. Pedro y Silas, al ver que ese espíritu fastidiaba su evangelización, reprendieron al espíritu, dijo Pablo, te reprendo y te ordeno que salgas de él. Inmediatamente este espíritu inmundo de adivinación salió de la joven. ¿Pero qué? Hubo personas que se vieron afectadas. Ya no tenían dinero, ya no les pagaban por la adivinación. Perdieron su fuente de ingresos. ¿Qué hicieron inmediatamente? La revolución. ¿A dónde fueron a parar Pablo y Silas? A la cárcel. No solo los llevaron a la cárcel, sino que los azotaron fuertemente, dicen las Sagradas Escrituras, les dieron pata y puño y a la cárcel. Estando en la cárcel, retomando lo que nos compartía el apóstol el espacio anterior, es en la crisis cuando debo utilizar mis capacidades, mis habilidades y mis convicciones. Pablo y Silas lo hicieron. ¿Será que quedaron en la crisis? ¡Ah, estoy en crisis! ¡Ah! No, se empoderaron, utilizaron sus habilidades, capacidades y convicciones. En medio de la cárcel empezaron a cantar y a alabar a Dios. ¿Saben ustedes qué sucedió? Hubo un temblor. Hubo un temblor al interior de la cárcel que derribó todos los muros y ventanas. Fueron liberados. Hubo asombro. El carcelero se convirtió al Señor de ver este hecho tan grandioso. De la crisis bien manejada, siempre se retoman frutos positivos. ¿Cómo estoy actuando yo frente a mi situación de crisis hoy? ¿Cuál es mi actitud frente a la crisis del otro? ¿Será que van a desaparecer totalmente las crisis? No, siempre van a estar allí. Doy gracias a Dios también porque no solo estamos aquí personas que directamente hemos vivido la recuperación, sino familias. Una familia a través de este espacio ya recibió la capacitación de ver de que cuando mi hijo al llegar a la casa está trabajando en receptividad, en disposición, en compromiso o no lo está haciendo. Una familia puede evaluar si mi hijo después de salir del proceso sigue reforzando su recuperación, sigue asistiendo a las reuniones, sigue leyendo las Sagradas Escrituras, sigue manejando los hábitos saludables o por el contrario, no lo está haciendo. Y este espacio nos da la oportunidad hoy de, cuando lleguemos a casa en el momento de crisis, hay una familia que va a estar consciente de que, bueno, mi hijo está en crisis, voy a tener herramientas
herramientas, estrategias para colaborar. Porque vuelvo y le digo, así como Job, la esposa misma fue quien le dijo, muérete y maldice a Dios. A veces desafortunadamente, pero es una realidad, al interior de la comunidad está quien te dice, suerte, baila con esta vaina. Yo quiero seguir soplando, vamos a hacerlo, ¿qué? Sigamos consumiendo y murámonos. Eso baila. Perdónenme esas expresiones, estoy hablando desde las vivencias de las vivencias personales y de otras cosas que observamos al interior de la comunidad. Entonces, muy agradecido con este espacio. Me quedo con una perla que tiró el pastor Luis en el espacio anterior. Y él nos decía, Jesucristo triunfó en el desierto. Adán y Eva fallaron en el paraíso. ¿Cuál es mi reacción hoy frente a la crisis? ¿Estoy en el paraíso? ¿Estoy en el desierto? ¿En medio de mi proceso, en medio de las dificultades? ¿Estoy triunfando? Jesús triunfó en el desierto. Y créalo que eso es una perla para la recuperación. ¿En dónde encuentro yo los beneficios? El paraíso, digamos, al interior de la comunidad. ¿Solo tengo triunfo cuando estoy en los privilegios? Los privilegios nos encantan, ¿a quién no? Ese es mi triunfo, esa es mi victoria. O también hay victoria cuando estoy en el desierto, cuando vienen las ayudas, cuando vienen los señalamientos, cuando vienen las ayudas, señalamientos tras señalamientos, las disciplinas, cuando estoy en el desierto con calor acalorado. ¿Cuál es mi reacción? ¿Sigo perseverando por el triunfo? Y vuelvo a decirlo, tenemos el libre albedrío. Yo podría estar en medio de la crisis, y quedarme ahí. O puedo salir de ella y a futuro, crisis, hijo de madre, he crecido, la he logrado superar. Es mi decisión. Comparto con ustedes una experiencia de mi padre, que en paz descanse. Falleció, afortunadamente estuve limpio cuando falleció mi padre. Inicialmente le murió mi papá, yo le hice mucho daño, cuánto dolor le causé. ¿Qué tal si me hubiera quedado ahí? Les garantizo que hoy estaría consumiendo. Las crisis nos invitan a salir a movilizarnos, a no quedarnos estáticos. Gracias a Dios salí ahí. Y hoy, desde la recuperación, procuro dejar un legado como el que hubiera querido, como el que dejó mi padre, un gran hombre. Dejar un buen legado desde la recuperación. ¿Estás triunfando hoy en el desierto, como nos lo decía el pastor Luis? ¿O estás triunfando únicamente en el paraíso? ¡Wow! Gloria a Dios también, porque en el espacio anterior surgió una gran propuesta, dijo el apóstol Matías. ¡Qué bueno sería que las personas que participamos en la escuela de sabios nos reuniéramos! ¡Hey! Primero yo levanto mi mano, porque una cosa más que dejó huella en mí, que la recuperación misma, me invita a estar dispuesto a disponerme, a estar receptivo, a recibir con humildad, a sensibilizarme con la recuperación, con la historia del otro. Cuando estamos en la comunidad vemos al adicto que todavía sufre, el que llega. ¿Cuál es mi actitud para esa crisis inicial? Él no llega en victoria, llega en completo fracaso y dolor. ¿Cuál es mi actitud para ese recién llegado? Involucramiento, ¿cómo me involucro para con él? Hoy, digo yo, tenemos el privilegio de que a través de este espacio podemos socializar muchas de nuestras vivencias. Para cerrar, Pablo y Silas, en medio de la crisis, utilizaron su convicción de que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Después de haber sido azotados, cantaron y alabaron a Dios. Y las paredes de la cárcel, los muros, fueron derribados. Se cayeron los muros. Se siente en capacidad hoy, mi hermano, compañero, de que sea Dios rompiendo, derribando esas murallas. La adicción es una cárcel. Verdaderamente estoy utilizando mis habilidades, mis capacidades y mis convicciones para derribar esas murallas. ¡Wow! No podemos limitarnos únicamente a la escucha. Eso que estamos recibiendo aquí, tenemos, como hacemos desde la parte espiritual, que sea algo rema.
Si yo ya aprendo de que debo estar receptivo, dispuesto a involucrarme, si yo ya aprendo de que Jesucristo triunfó en el desierto a pesar de el calor y las muchas dificultades, y Adán y Eva fracasaron en el paraíso, si eso no me cuestiona, entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Día a día, por eso al iniciar decía, tenemos el privilegio de los días lunes en la mañana, miércoles en la mañana, recibir una vitamina espiritual, que en la medida en que nosotros lo deseemos nos pueda ayudar para fortalecer y reforzar este proceso de recuperación. Mil bendiciones para todos. Gracias por escucharme. ¡Para adelante! ¡Adelante! Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Muy hermosa la reflexión. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pastor Luis está conectado. Pastor Luis. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí hablamos de la Fundación Despertar, su servidor, el operador terapéutico. Bueno, interesante el tema de hoy acerca sobre la crisis. Creo que habló uno de los compañeros sobre Job. Claramente, Job fue uno de los que más pasó por prueba como tal. En el momento, Dios decide colocarle la prueba, porque pues, él era un hombre en ese momento con muchísimo dinero y muchas cosas, y se le retira todo. Y Job dice, iré con Dios contra viento y espada. Aquí vemos una crisis, es una oportunidad, y lo que de pronto puedo aportar desde esta escuela de sabios, lo que siempre se le dice a los beneficiarios y beneficiarias, un no, por eso tiene dos palabras, porque es una nueva oportunidad y que las cosas funcionen. La crisis me ayuda a levantar, porque a veces vivir un proceso de perfección, lo único que hace es estar dentro de una burbuja, y el día que pasa una dificultad, ya en la calle, ya egresados, no tenemos las herramientas necesarias para vivirla. Entonces, claramente, la crisis nos lleva a tener un aprendizaje y a salir de ella. Entonces, ¿cuál es la importancia de la crisis? Salir de ellas. No es, como decía, y apoyo lo que decía el compañero, juzgar de que el compañero está cristiado, la persona está cristiada, sino realmente entender que la crisis hace parte de un proceso. Si no hay una crisis, no sé en qué estoy fallando. Si no hay una crisis, no sé en qué tengo que trabajar en mi proceso. Recordemos que la palabra crisis procede de la palabra griega crino, que significa cruce de caminos. Tienen que cruzarse los cables, por decirlo así coloquialmente. Se nos tienen que cruzar los cables para entender que algo no estamos haciendo bien. Tiene que haber un desequilibrio para tomar una decisión, tomar una elección. La crisis siempre es el inicio de una nueva etapa. Es necesaria la crisis, claro, duele, porque viene asociada de duelos, viene asociada de comportamientos, viene asociado de un cambio estructural dentro de un proceso terapéutico. Entonces, entrando allí, estaba ahorita cuando estaba escuchándolos, aquí estamos todos los muchachos escuchándolos, hablaban sobre David y los salmos. Claro, muchos de los salmos fueron inspirados en momentos de crisis. ¿Cuál es la diferencia de esas crisis de David a las crisis de nosotros como seres humanos? Que David siempre estaba parado del agradecimiento. Si nosotros estamos desde el agradecimiento, agradeciendo lo que está pasando, así no me guste, vamos a poder salir de la crisis. Entonces, muy interesante el tema de hoy del taller de sabios, escuela de sabios, recordándoles que vivamos la crisis, pero lo realmente importante son dos factores: salir de ella, pero sobre todo estar siempre agradecidos con ese poder superior que me va a ayudar a tener un aprendizaje y a salir de esa crisis, porque cuando la crisis no se soluciona, ya se convierte en un problema y de nuevo podemos recaer en conducta y a su vez en el consumo. Feliz mañana para todos.
¿De qué Ahora sí. fundación, perdón? ¿De qué fundación dio el aporte el compañero? ¿De qué fundación dieron el último aporte? Fundación Nuevo. Bueno, muchas gracias por el aporte. Hay una mano levantada en Villasamá. Buenos días, Miguel Felipe. Buenos días a todas las personas que se conectan a estos espacios de tanto aprendizaje. Hablando sobre el tema de las crisis, yo entiendo y sigo pensando que las crisis son oportunidades inmensas que nos da la vida y que nos da Dios para cambiar. Yo creo que la crisis depende de en qué estado nos encontremos nosotros y asimismo cómo la asimilemos. Yo hace un tiempo tenía la oportunidad de leerme un libro que se llama Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Pues yo sigo insistiendo en que nosotros con una mente natural no somos capaces de entender las cosas que hace Dios. Dios es algo celestial, son cosas que vienen del cielo. Eso usted intenta darle entendimiento del por qué me está pasando, por qué me está pasando, por qué entré en esta crisis, simplemente se va a hundir. Que no se escucha, Miguel. Bueno, en el vergel levantaron la mano mientras se le restablece la señal a Miguel. Maestro. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Es muy importante lo de la crisis, ¿no? De lo que ustedes me despiertan en mi conciencia es que la crisis no es un evento externo. La crisis es una dificultad mal interpretada y es interna. La crisis no es una derrota. La crisis para mí son señales de que puede venir una derrota. Por ahí hablaron de cuando se estrelló el mercado de Wall Street en el 29. La crisis no fue cuando se cayó la bolsa, sino que hubo señales que venían, que la gente vivía desenfrenadamente, malgastaba, no ahorraba, ese tipo de cosas crearon la caída de la bolsa. Una caída, para mí una crisis no es una caída, pero la caída puede llegar a raíz de no solucionar sus problemas. Minimizar la crisis, por ejemplo, una persona, hay que aprender a reconocer cuando es una crisis. Aquí no podemos, en nuestra condición no podemos minimizar cosas. Que una camiseta mal tendida nomás, una camita mal tendida. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que interpretarlo como crisis para no llegar a una recaída, ¿no? Yo considero que una recaída sí es una derrota, ¿no? No es el fin de la historia, pero sí es una derrota. ¿Que puedo aprender de ella? Sí, uno debe aprender de sus errores, pero ¿se puede evitar la caída? Claro, estando atento a la crisis. Me siento mal, amanecí irritable, inquieto. Este tipo de cosas son señales, son crisis. Si no hay crisis, entonces no hay señal de verdad, porque la vida es cambiante constantemente. No hay vida. Si no hay crisis, no hay vida. ¿Por qué? Porque la crisis es señal de que yo debo mejorar, de que algo está estancado, de que yo debo crecer, de que es momento para cambiar cosas en mi vida. Entonces, la crisis es buena si la sé interpretar. Los estoicos dicen, no es lo que me pasa a mí lo que me genera el malestar, sino cómo el valor que yo le doy a esas cosas que me pasan. Entonces yo tengo el poder de decidir si una crisis va a ser en mi beneficio o si una crisis me va a tirar al piso, me va a soplar, me
golpes en el pecho, el gusanito aquello de que tanto habla el apóstol, ¿no? El que no espera una crisis en su vida se está autoengañando, es ávido de humildad, poco humilde, se cree sabio en su propia opinión y no da espacio al crecimiento. No es de Dios una persona que cree que yo todo lo hago bien, mi propio parecer, mis ideas son las únicas que valen, mi vida es el ejemplo de la vida de todos los demás. O sea, hay que ser humilde y entender de que en cualquier momento, como lo dijo mi líder Felipe, puede surgir una dificultad, ¿sí? El mal gobernante, el mal líder, es una crisis, pero entonces yo debo aprender de eso, no siendo como él. Los estoicos dicen, la mejor forma, el mejor desquite con tu adversario es no ser como él. No es venganza, no es pegándole, no es apuntando el dedo, sino simplemente aprendiendo de los errores ajenos. Por ahí hablamos acerca de ser receptivos, ¿no? Receptivo es cuando mi líder me está diciendo algo a mí. Y interceptivo es cuando él le dice algo al otro y yo cojo eso para mi vida. Eso también es una forma de salir de una crisis, ¿no? Cuando yo estoy en crisis y aprovecho mi crisis, es una oportunidad. Cuando yo aprovecho y me lucro de la crisis de otro, entonces estoy abusando. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo aprovecho mi crisis y aprendo de la crisis de los demás. No me aprovecho del que está caído. Esto lo veo de esa forma. Muy bien, la crisis no viene para destruirme, sino para sacar de mí lo mejor, reconocer la crisis en mi vida. No debo estar en el piso para pensar que hay que cambiar cosas. O sea, yo no puedo esperar estar en la 15 soplando, haciendo así, para decir, ay, estoy en crisis. No, yo tengo que aprender a leer las señales, como lo dije al principio, ¿no? Y, por ejemplo, el que devolvió solo un talento, pues ese man estaba más crisiado que cualquiera, porque él pensaba que yo no puedo arriesgar ese talento, tengo que devolvérselo. Pero entonces ahí no abonó, ahí no trabajó, ahí no sacó cizaña, ahí no hizo nada, sino simplemente guardar el talento, esperó que viniera el líder y se le devolvió, no dio fruto. Y como hemos dicho aquí, el fruto de una persona es dejar todo mejor de como nos lo dieron. Entonces, compañeros, eso es lo que les tengo para hoy. Muchas gracias por el aporte, creer en mí y para adelante que sí se puede. Gracias. Amén. Amén. Buenos días. Amén. Buenos días, familia, a todos los conectados. Amén, amén. Buenos días. Pues yo quiero hablar un poquito de la crisis. ¿Qué sentido? Si no tenemos preparación o carácter para superar todas las crisis que se nos presentan en la vida, nosotros debemos de estar preparados porque somos seres humanos que somos de constante. Y hay veces solo queremos vivir el hoy, no vivimos el mañana o no pensamos qué puede venir en el momento. Entonces, cuando nos llegan esos momentos de crisis, conseguimos un muro en el cual nosotros no podemos avanzar porque no estamos preparados ni físicamente ni internamente para superarlo, porque nos quedamos en un hueco donde por más que sabemos y podemos encontrar una forma de cómo escalar, decimos yo no puedo y nos hacemos de la vista agachada o de la vista gorda, como se dice. ¿Qué pasa con un futbolista? Desde ese ámbito, porque me gusta mucho el fútbol. Cuando un futbolista está juegue, él juega por emoción y por convicción porque siente y le gusta, pero nunca prepara su mente en un momento dado en que va a tener una lesión. Entonces, cuando pasa eso, ¿cómo estamos nosotros preparados para que no nos llegue, o sea, no quedarnos ahí? Ahí vienen las preguntas. ¿Cómo usted está preparado en este diagnóstico? ¿Qué vas a hacer para levantarte y no dejarte derrumbar? Son cosas que nosotros nunca estamos exentos a que nos caigan. Entonces decimos, no, un rico dice, uy, ya tengo toda la plata del mundo, voy a vivir la vida. Pero resulta que nunca vamos a ver que va a llegar un momento de crisis
que esa plata se le va a acabar. ¿Por qué? Porque no invierte, porque no prevé, porque no ve que más adelante las cosas van a subir, van a bajar. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos el solo por hoy. Entonces, vuelve la pregunta. Hay que prepararse antes y durante y para después. Mañana, presente y futuro. Entonces, hay que saber caminar. Hay que saber que las crisis no son fáciles. Cuando se nos va un ser querido, cuando de pronto se va alguien de la fundación que nos está aportando, nos está ayudando a crecer y esa persona se va, nosotros nos frustramos, nos sentimos mal. Pero no sabemos que nosotros tenemos que ver desde ese punto de vista que estamos evolucionando, que estamos en constante evolución, que hoy te pueden decir no, mañana te pueden decir sí. Entonces, si te dicen no, entonces ya te quedas ahí no todo el día pasando. Yo estoy leyendo un libro que se dice Mañana Milagrosas. En esta parte me dice el escritor Hall, dice que hay que trazarse metas, acostarse y a la hora de acostarse pensar en cómo vas a hacer, qué vas a hacer, lo primero que vas a hacer el día de mañana. Entonces, si yo me quedo que solamente debo vivir el día de hoy, bueno, me levanté, me cepillé, me organicé, listo. Pero resulta que mañana se me quedó el buzo de la fundación sucio por solo vivir el momento. Entonces, ¿qué hago yo para solventar esa crisis? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hago yo para hacer las cosas más rápido y que eso me pueda llenar ¿cómo le diría? Llenar a mí la expectativa de que debo avanzar y no quedarme en un obstáculo. Un muro se derriba cuando uno supera las crisis. Pero si yo me quedo golpeando y llorando, como decía el compañero, de nada me sirve. Entonces, este es mi aporte, que hay que afrontar la crisis y estar presente, tener presente toda adyacente y todo problema que pueda pasar en nuestras vidas. Gracias por el espacio. Amén. Gracias a usted. Dios le bendiga. Hola, buenos días. Quería dar mi aporte frente a los momentos de crisis, momentos en los que necesitamos ser honestos con nuestro proceso, honestos frente a lo que queremos y a esas situaciones que nos producen tranquilidad de nuestras decisiones. En los momentos de crisis, a veces sentimos que es imposible tener nuevas ideas porque estamos en crisis y dejamos como que nuestra mente cerrada, ¿no? Pero entonces no es viable, no es como lo más adecuado tener la mente cerrada, ¿no? Porque debemos estar como predispuestos y dispuestos a nuevas ideas, nuevas oportunidades. Era algo así como en los momentos de crisis debemos aceptar admitir nuestros errores y estar aceptando la posibilidad de una nueva vida, ¿no? Entonces, les voy a leer así rapidito, es algo corto, acerca de las crisis. Cuando pasamos por una crisis, debemos pedirle a Dios que abra nuestra mente, ¿no? A nuevas ideas de recuperación. Todo despertar espiritual tiene un sentido y es el final de una vida dura en soledad. Pues me parece que todo despertar espiritual en un momento de crisis es como lo más lindo que podemos tener porque sabemos que estamos sujetos ante un Dios que todo lo puede y ante algo que podemos pasar. En los momentos de crisis es bueno aprender a vivirlos y tener principios, ¿no? No, me perdí. Yo estaba esperando que coordinaran cuando ya estuvieran allá. Apreciar nuestra vida limpia, ¿no? En el proceso es parte del proceso, es parte de la crisis. Si nosotros no sabemos controlar nuestras emociones, controlar nuestros sentimientos, pues no vamos a tener como la mente lúcida para tomar decisiones. Cuando nos comprometemos, encontramos satisfacción en nuestros pensamientos, los podemos controlar. Nos controlamos y deseamos de corazón que nuestra vida sea transformada y que gracias a nuestra propia experiencia y sufrimiento de repetir acciones pasadas podamos como obtener otras posibilidades y el razonar del por qué estamos aquí.
ya, pues, no sé, me parece que es normal tener crisis, es normal sentirlas, pero lo que no es normal es dejarnos llevar por estos momentos. Aprender todo lo que, o sea, lo que han dicho hoy es como para poder surgir o para poder quedarnos ahí. Entonces, es como cuando nos estamos ahogando, como poder salir así de ese pozo. Entonces, cumplir nuestros objetivos y saber que es normal lo que sentimos, no asustarnos de lo que estamos sintiendo, sino que saber qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a estos momentos? Sí, actuar con madurez y aprender de cada situación. Pues ese era como mi aporte. Gracias. Muchas gracias, muy buen aporte. Bueno, seguimos aquí cerrando ya la escuela, vamos a cerrar. Creo que los aportes han sido muy significativos, han sido muy valiosos, han sido de bendición, de crecimiento, de transformación. Y en conclusión, hablar de crisis es hablar de algo que hace parte del proceso. ¿Cómo la transformo? ¿Me está llevando a dejarme ahí, a estancarme o a retroceder, o me está llevando a evolucionar? La crisis me hace buscar la ayuda, me hace mover el área en la que tengo limitaciones, me hace acudir, me hace realmente concientizar de lo que debo trabajar, como decían algunos de los compañeros y de los aportes que dieron. Realmente esa crisis me está llevando a evolucionar y a construir una mejor versión de nosotros para no caer ni en comportamiento del tiempo. Realmente esa crisis me está llevando a movilizarme y vuelvo y digo, depende de nosotros, no depende de los demás. Ahora decía en un aporte, no, que es que beneficiarme del otro. No, es que no es beneficiarte del otro. Si el otro no quiere avanzar, pues avance usted. Hoy en día, ¿qué hacemos? Hoy en día, ¿qué hacen las grandes potencias mundiales? Pues obviamente ellos aprovechan y ven oportunidades de avanzar y no de quedarse allí. Y mencionaron a Job, pues obviamente ni se diga, va, Job, todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que enfrentar, pero no se quedó allí. Fue necesario, recibió un aprendizaje, pasó situaciones muy duras, al punto que a Job se le desprendía la piel, se le desprendía la carne, se rascaba con un tiesto. Pero si usted ve la evolución, si usted ve después hasta dónde, cómo fue restablecido, hasta dónde llegó nuevamente él y hasta dónde pudo él establecer su vida, cómo reorganizó, dice que llegó a tener mucho más aún de lo que perdió en la crisis. La crisis a veces nos limpia, la crisis a veces nos quita esas asperezas, la crisis a veces nos demuestra que todavía tenemos, nos cuestan cosas, nos cuestan situaciones, todavía reaccionamos mal ante la crisis, todavía respondemos mal ante ella y todavía no la transformamos como debe ser. O sea que es una bendición para nosotros porque nos hace un examen. Cuando a Pedro le dijeron que lo iban a zarandear como a trigo, Jesús le dijo, te va a venir una sacudida durísima. Yo a veces hasta en la fundación le digo a los muchachos, el palo se va a mover. Y cuando el palo se mueve, o sea, a mí no me da ya miedo de las crisis porque cuando eso pasa, limpian y viene algo mejor, O sea, yo obviamente el tiempo no nos da, pero yo le digo a los muchachos cuando están en sus momentos difíciles, en sus momentos de dificultad, no se preocupe, no se angustie, se lo digo con la autoridad moral, o sea, porque cada que vienen esas sacudidas, cada que vienen esos momentos complejos, es para usted llevarlo a otro nivel, convencido estoy de eso. Y cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, le dijo, he rogado que tu fe no falte. Ni siquiera le dijo, te defiendo, ni siquiera le dijo, yo ya hablo con él, yo ya lo reprendo, yo ya le pongo límite. Le enseñó que a través de una fe, porque al que cree todo le es posible, a través de habilidades, capacidades, habilidades y de esa convicción, iba a poderse sostener cuando lo estuvieran zarandeando duro.
Y esa zaranda a veces es buena porque caen cositas que tienen que caer para seguir avanzando, para seguir mejorando. Entonces, vamos a seguir dándole, hablando del tema, le vamos a dar continuidad. Muchas bendiciones para todos. Feliz resto de día y bueno, pegados de la mano de Dios y a pararnos firmes a sacar adelante el proceso en el que cada uno está. Dios los bendiga a todos ustedes y bueno, y ánimo y para adelante. Chao, chao.